Bien, hoy día vamos a ver el tema de trabajo y energía debido a cuerpos, en este caso de cuerpos rígidos. Bien, vamos a empezar definiendo lo que es la energía cinética. Acá nosotros vamos, en este caso, a determinar la energía cinética de cuerpos que son sometidos a traslación y rotación alrededor de un eje, es decir, en general es un movimiento plano general. Bien, vamos a trabajarlo por partes, a analizarlo por partes. Bien, en el caso de la traslación, ya hablamos de traslación rectilínea y traslación curvilínea. En teoría, o de teoría, se les hace, o en este caso deben recordar que en traslación las velocidades de todas las partículas son iguales y las aceleraciones de todas las partículas son iguales. Obviamente, como es una traslación rectilínea, como es una traslación que puede ser rectilínea o curvilínea, recuerden de la clase anterior que la velocidad angular vendría a ser igual a cero. En este caso, la velocidad angular del cuerpo rígido vendría a ser igual a cero. De tal manera que la energía cinética del cuerpo rígido está relacionada solamente con la velocidad de cada una de sus partículas. Y obviamente vamos a determinar la velocidad de todo el cuerpo, que está determinado por su centro de gravedad, su centro de masa, en este caso por G. Entonces, la velocidad del centro de masa vendría a ser igual a la velocidad de cada una de las partículas que conforman el cuerpo rígido. Bien, entonces esa energía cinética se define como la ecuación planteada ahí, o en este caso establecida ahí en la diapositiva. La energía cinética lo vamos, en este caso se denota, ¿no? Normalmente los textos lo están denotando por la letra T, en general todos los textos. Entonces, esta energía cinética, ya, esta energía cinética denotado por la letra T, viene a ser igual a un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos para el caso de la traslación. Entonces recuerden que si yo tengo una partícula por acá, o yo tengo otra partícula por este punto, entonces la velocidad es la misma. ¿Correcto? Es la misma velocidad que podemos determinar en el centro de masa. Igual ocurre con lo de las aceleraciones. Luego vamos a ver la rotación con respecto a un eje fijo. En este caso el eje fijo es el punto O, acá atado a un pasador. Entonces la energía cinética de este cuerpo rígido viene a estar expresado por una rotación, ¿correcto? Por una rotación alrededor de G y una, en este caso, una traslación que se va a dar, ¿no? Entonces, esta energía cinética vendría a ser un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado más un medio de la energía, del momento de inercia, ojo, del momento de inercia del centro de masa por la velocidad angular al cuadrado. La energía cinética del cuerpo, ojo, esta energía también puede formularse mediante esta relación, ¿correcto? ¿Qué es lo que tenemos acá? Esta velocidad que nosotros tenemos acá, es decir, la velocidad del centro de masa, ¿no? La velocidad del centro de masa, esta que tenemos acá, esa velocidad del centro de masa es igual, en este caso, a la magnitud del vector
de posición del centro de masa por la velocidad angular, ¿correcto? Por la velocidad angular. Bien, entonces nosotros reemplazamos acá en esta ecuación que tenemos un medio de la masa por R cuadrado, el vector de posición del centro de masa al cuadrado, por la velocidad angular al cuadrado, más un medio del momento de inercia del centro de masa por la velocidad angular al cuadrado. Acá nosotros podemos factorizar lo siguiente. Acá tendríamos un medio de la velocidad angular al cuadrado y esto que multiplica aquí a mr cuadrado más IG. Podemos reordenar acá, sería un medio, acá sería IG más mr cuadrado por la velocidad angular al cuadrado. Tiene lo que está entre paréntesis, esto es aplica a esto, tendría que ser I sub 0. Entonces acá aplicamos el teorema de los ejes paralelos, es decir, el eje de rotación que pasa por el centro de masa se va a pasar ahora al eje de rotación que pasa por el punto O. Entonces, esto implica que a partir de esta ecuación, ¿no? A partir de esta ecuación que tenemos, pasamos a esta. A partir de acá pasamos a esta expresión de la energía cinética. Es decir, la energía cinética puede ser expresada sea de la primera forma o sea de esta otra forma. ¿Correcto? La primera forma es un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado más un medio del momento de inercia del centro de masa por la velocidad angular al cuadrado, o puede ser expresado como un medio del momento de inercia en el punto O, que es en el punto de rotación, acá en el pasador, acá, por la velocidad angular al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, eso ya nosotros hemos visto la clase pasada. Bien, en el caso del movimiento plano general, obviamente hay un movimiento de su velocidad angular, ¿no? Es la misma, la que tenemos acá. Un medio de la masa por la velocidad angular al cuadrado más un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Ahora, ¿qué sucede si la energía, esta ecuación es la misma o es similar a la que tenemos? Es la misma, en este caso, a la que tenemos la rotación con respecto a un eje fijo, ¿no? Ahora, como dice acá, la energía cinética del movimiento plano puede expresarse en función de la velocidad de rotación alrededor de su centro de rotación, en este caso, que es el centro instantáneo. Es decir, yo puedo trazar por acá, no puedo trazar una recta, en todo caso acá una recta, y trazo acá un vector de posición. Este es perpendicular. Y acá vendría a ser el centro instantáneo. Entonces, acá hay una velocidad angular, ¿no es cierto? Acá hay una velocidad angular, que es la misma que está acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente aplicamos la misma relación que hemos visto aplicamos la misma relación que hemos visto, ojo, en el caso anterior. Aplicamos el teorema de los ejes paralelos. ¿Correcto? Esta ecuación que tenemos acá entre paréntesis, esto de acá es debido al teorema de los ejes paralelos. Bien, igual acá también, ¿no? Un punto acá, también aplicamos. Si el momento, la energía cinética estaba acá en el centro de masa, ahora lo trasladamos la energía cinética al centro instantáneo de rotación. ¿Correcto? Acá. Esta es la misma ecuación, es una ecuación similar a la que hemos tenido ahí, a la que hemos mostrado anteriormente. El procedimiento es el mismo. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque acá tendríamos que un medio de la masa y esta velocidad vendría a ser igual, ojo, desde acá sería RG respecto del centro instantáneo. Acá sería entonces RG respecto del centro instantáneo al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado
esto, ¿no? Más un medio del momento de inercia de G por la velocidad angular al cuadrado. Entonces acá seguimos, ¿no? Igual acá factorizamos un medio de la velocidad angular al cuadrado y acá me queda la masa por RG respecto al centro instantáneo al cuadrado más el momento de inercia en G. Observen, nuevamente aplicamos el teorema de los ejes paralelos y quién es el momento de inercia del centro instantáneo. ¿Correcto? Del centro instantáneo de rotación. Y a partir de esta expresión llegamos a esta ecuación, que es prácticamente lo mismo. Este centro instantáneo puede estar dentro del cuerpo rígido o fuera del cuerpo rígido. Ahora vamos a ver el trabajo de una fuerza. Muy bien, entonces vamos a ver que sobre un cuerpo rígido actúan varias fuerzas o varios tipos de fuerzas. Sobre un cuerpo rígido actúan varios tipos de fuerzas. Primero vamos a considerar que la fuerza es variable. Por definición, el trabajo de una fuerza y en este caso el trabajo se va a denotar por la letra B, por la letra U, ¿no? Esta letra U es la notación del trabajo. Entonces, el trabajo se denota como el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Repito, el trabajo se denota como la integral del producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Ahora, como se traslada desde una posición 1 hasta una posición 2, entonces se va a denotar, en este caso se va a integrar respecto de la trayectoria descrita por la partícula. Esta de azul, esta que vemos acá, si ven acá el punto rojo, el cursor, o acá en todo caso, todo esto vendría a ser la trayectoria, ¿correcto? La trayectoria. Entonces acá nosotros recuerden ustedes que si tenemos un producto escalar de A por B, esto vendría a ser AB por el coseno de teta, por definición de producto escalar o producto punto. Entonces acá también, ¿no? Esto de acá tendríamos F por dr por el coseno de teta. ¿Quién es F? La magnitud de la fuerza. ¿Y quién es? Este es de S, perdón. ¿Y quién es de R? La magnitud del desplazamiento. Y bueno, acá simplemente se ha reordenado simplemente. Se ha hecho F coseno de teta por ds, ¿no? Bien, esto F coseno de teta no es nada más que una fuerza tangente, ¿correcto? No es nada más que una fuerza tangente. ¿Por qué? Porque la fuerza que actúa, la que genera el trabajo, simplemente es una fuerza tangencial. Entonces, normalmente la que actúa, la que genera el trabajo es una fuerza tangencial. La fuerza normal no realiza trabajo, o la fuerza perpendicular. El trabajo es una fuerza constante. Acá nosotros ya consideramos que esta fuerza, ya la fuerza que está actuando ya no es variable, sino es constante. Y para que esta sea constante, tiene que ser constante no solamente en módulo, o para que la fuerza sea constante, debe ser constante en módulo y en dirección. Es decir, debe mantener siempre su mismo módulo y su misma dirección. Para lo cual, obviamente, observamos que generalmente su trayectoria, ¿no? La trayectoria es rectilínea que tenemos acá. Y bueno, como es constante, ¿no? Entonces nosotros tenemos el trabajo, sería acá, ojo, F coseno de teta, ¿no? Por el diferencial de S. Entonces, esto ya hemos dicho que es la fuerza tangente. Entonces acá sería la integral de Ft por el diferencial de S, pero esta fuerza es constante, así es que sale fuera la integración y solamente integramos sobre la trayectoria.
Entonces, al integrar sobre la trayectoria, resulta esta ecuación que tenemos acá. Y luego tenemos el trabajo de un peso, ¿correcto? Trabajo debido a un peso. Entonces, el trabajo de un peso es solamente realizado, en este caso solamente se va a verificar que la trayectoria es vertical, es decir, se desplaza en una trayectoria vertical, ¿correcto? Por lo tanto, solamente tenemos que la energía, perdón, el trabajo vendría a ser igual al peso por la variación de la energía, pero con signo cambiado, en este caso con signo negativo. ¿Por qué con signo negativo? Porque el peso, que es la fuerza, y el desplazamiento tienen sentidos contrarios. ¿Correcto? Es decir, el desplazamiento se mide siempre desde, en este caso, desde un nivel de, en este caso, desde un nivel de referencia y hacia arriba, en ascenso, ¿correcto? En ascenso. Y en el caso del trabajo de una fuerza, de la fuerza de un resorte, pues acá nosotros también tenemos que el trabajo es menos un medio de K por S al cuadrado. ¿Quién es K? K es la constante de rigidez del resorte. Y ese obviamente es la trayectoria. ¿Por qué con signo negativo? ¿Por qué en este caso con signo negativo? Porque el desplazamiento, que es esto de acá, el desplazamiento, que simplemente vendría a ser esto, ¿correcto? El desplazamiento es opuesto a la fuerza recuperadora o a la fuerza restauradora, ¿correcto? Bien, y obviamente para este caso el resorte tiene que ser elástico y lineal, es decir, debe cumplir la ley de Hooke. Y la ley de Hooke me establece que cuando tengo una fuerza y tengo un desplazamiento hay una relación lineal dentro de un rango, ¿no? Dentro de un rango. Obviamente de acá entra un punto de ruptura, ¿no? Una plasticidad desde esta zona, toda esta zona es la zona plástica, acá es la zona elástica y esto es la zona plástica. En la zona elástica quiere decir que acá vendría a ser el punto de máxima fuerza y cuando se deja de aplicar esa fuerza el cuerpo vuelve a su forma original. Pero cuando pasa ese punto, hay una zona plástica, al dejar de aplicar la fuerza, el cuerpo queda deformado. Hay algunas fuerzas que no realizan trabajo. Generalmente son aquellas fuerzas, ¿no? Por ejemplo, son aquellas fuerzas que son perpendiculares al desplazamiento. Quiere decir que hay un desplazamiento normal, ¿no? Normal ser, siempre va a realizar un nulo, o sea, su trabajo de la fuerza no va a ser siempre es perpendicular a la trayectoria del desplazamiento, ¿ya? Y bueno, y el peso siempre y cuando es también un trabajo nulo siempre y cuando la trayectoria sea horizontal. Si la trayectoria es inclinada, ¿no? No va a ser, no va a realizar un trabajo nulo. Y la fuerza de fricción, como ustedes observan acá, la fuerza de fricción, esta fuerza de fricción también realiza un trabajo cero siempre y cuando el cuerpo se deslice o gire, perdón, sin deslizarse sobre una superficie, es decir, esté rotando y no se desliza. Gira y no se desliza, ¿correcto? Gira sin deslizarse. Son casos nada. El trabajo de un momento de par. El trabajo de un momento de par está denotado por, en este caso, la integral de la posición angular 1 inicial hacia la posición angular final del momento de par por el diferencial de teta, del ángulo en este caso. Ahora, si este momento de par es constante, entonces simplemente podemos sacar este
podemos sacar el momento de par por el integral y solamente se integra sobre la posición angular. Bien, ya con esto podemos ingresarlo a lo que es el principio del trabajo y la energía para un cuerpo rígido, que vendría a ser igual a la energía cinética inicial más al trabajo de todas las fuerzas actuantes sobre el cuerpo rígido, y esto es igual a la energía cinética final. Como dice acá, la energía cinética, tanto inicial como final, va a ser de traslación y de rotación, ¿correcto? Y el trabajo es el trabajo debido a todas las fuerzas externas y también los momentos de par que actúan sobre el cuerpo rígido. Bien, acá también debemos ver la conservación de la energía mecánica para un cuerpo rígido. Entonces, acá para hablar de la conservación de la energía mecánica, pues vamos a trabajar o vamos a considerar que el cuerpo rígido solamente está sometido a fuerzas conservativas, nada más. ¿Cuáles son esas fuerzas conservativas? Las fuerzas gravitacionales y las elásticas. Entonces, esa suma de fuerzas gravitacionales y elásticas es la energía potencial total, que puede ser expresado como una función potencial, denotado por la letra V. V es la llamada función potencial, que es la suma de la energía potencial de gravedad más la energía potencial elástica. Y la energía potencial de gravedad es el peso por la altura. Ya sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Esta energía potencial va a depender de la posición, ¿correcto? Va a depender de la posición del cuerpo rígido. Para eso hay que tomar un sistema de referencia, un plano de referencia. Y bueno, acá nosotros tenemos, ¿no? Acá nosotros tenemos la energía potencial de gravedad y la energía potencial elástica. La energía potencial de gravedad es el peso por la altura y la energía potencial elástica es un medio de la constante por el desplazamiento al cuadrado. Y bueno, nosotros vamos a considerar, en este caso, sabemos o tenemos acá que la energía cinética, o perdón, la conservación de la energía sería la energía cinética inicial más la función potencial inicial igual a la energía cinética final más la función potencial final. Esta energía cinética inicial vendría, en este caso esta conservación de la energía, vendría a ser igual a la energía cinética inicial más esta función potencial es la energía potencial gravitacional inicial más la energía potencial elástica inicial es igual a la energía cinética final más la energía potencial de gravedad final o gravitacional final más la energía potencial elástica final. Entonces, esto vendría a ser para nosotros la función potencial. Bien, vamos a ver ahí unos ejemplos para aplicarlo a esta parte del trabajo bajo la energía de cuerpos rígidos. Bien, vamos a ver en este caso entonces acá este primer ejemplo que dice lo siguiente. La rueda sube por el plano inclinado rodando sin deslizamiento, apoyada en sus cubos. ¿Cuáles son los cubos acá? ¿No? Sus cubos acá, estos de acá. Merced a la fuerza de 100 newtons aplicada a la cuerda arrollada en su perímetro externo. Si el cuerpo parte del reposo, determinar su velocidad angular cuando su centro ha avanzado 3 metros a lo largo del plano inclinado. Vamos a ver entonces la solución de este ejemplo. Bien, entonces vamos a tener los datos. Vamos a ver acá los datos. Entonces tenemos la fuerza
que vendría a ser los 100 newtons. No hay deslizamiento, dice. El cuerpo parte del reposo, correcto. El cuerpo nos dice a nosotros que parte del reposo. Entonces, acá nosotros vamos a tener una velocidad inicial o v0 en todo caso. La velocidad inicial, sea lineal o angular, esto va a ser igual a 0. Y nos dice que cuando su centro ha avanzado 3 metros a lo largo del plano inclinado, el centro, el punto O en este caso, ¿correcto? Eso es lo que vamos a ver acá, cuánto ha avanzado. Acá vamos a ver una trayectoria S. En todo caso, llamémosle un delta de S, que vendría a ser igual a 3 metros. Es decir, desde que parte hasta que hasta que se, se detiene. O hasta el punto en donde pasa por los 3 metros. No puede detenerse, pero puede seguir avanzando, pero solamente dentro de esos 3 metros, desde que parte hasta una longitud de 3 metros. Bien, eso es lo que tenemos entonces como datos, ¿no? Aparte tenemos en el gráfico radio interno y radio externo, ¿no? Tenemos acá un radio interno, vamos a llamarle un RDA, ¿no? Vamos a llamar acá un RDA, por decirlo así. Un RDA que es el radio en este caso de los cubos, perdón, sí, acá el radio de este cilindro, perdón. Esto vendría a ser igual a 100 milímetros. Y acá el radio de B, que en este caso ya es de la rueda, que vendría a ser igual a 200. Muy bien, entonces ya tenemos esos datos. Ahora sí vamos a trabajar por acá. Vamos por acá. Vamos a ver acá un diagrama, ¿correcto? Vamos a hacer un diagrama. ¿Listo? Un diagrama. Muy bien, entonces vamos a tener acá lo siguiente. Vamos a considerar el movimiento. Vamos a considerar acá el movimiento. A ver, vamos a ver. Vamos a ver acá. Ojo que este plano inclinado tiene un ángulo de 15 grados. Ya lo vamos a llamar acá teta. 15 grados. Ese es el plano inclinado. Entonces vamos a tener acá y acá el punto central, el punto O. Luego vamos a trazar por acá. Voy a copiar esto. Muy bien. Entonces vamos a graficar acá las fuerzas, ¿no? En el plano inclinado. Obviamente acá voy a trazar acá donde está. Ese va a ser mi referencia. Muy bien. Entonces, acá vamos a trabajar, vamos a tener acá la tensión, la fuerza de tensión acá. 100 newtons. 100 newtons. Listo. Muy bien. Luego vamos a seguir graficando acá. Acá lo mismo. ¿Listo? Entonces, acá en el plano hay una reacción. Acá hay una reacción. Esto vendría a ser la reacción, que vendría a ser la fuerza normal. Ya vendría a ser ahí la fuerza normal. Muy bien. F sub n le voy a poner. Debido a que el bloque se mueve hacia arriba, debido a que el bloque se mueve hacia arriba, ¿no? Hay un movimiento, ¿no? Debido a este bloque acá hay un movimiento hacia arriba.
Ah, voy a considerar por acá. A ver, sí, por acá lo voy a considerar. Acá hay un movimiento hacia arriba. ¿Correcto? Hay un movimiento hacia arriba. Entonces, hay una fuerza, ¿no? Hay una fuerza acá. Que nos falta acá, hay una fuerza. Que vendría a ser, para nuestro caso, esta es una fuerza de fricción. Vamos a llamarle FR. Profesor, la fuerza F. de fricción, disculpe, la fuerza de fricción no estaría en el círculo central. Así en el círculo central tiene razón. Ahí tenemos la fuerza de fricción. ¿Correcto? Bien, ¿qué más tenemos? Acá tenemos el peso. Acá está el peso. Acá vendría a ser el peso. W, vamos a ponerle ahí porque nos dan la masa. No, no nos dan la masa. Acá faltaba, ya hay que considerar la masa de la rueda. Ya hay que considerar acá la masa. Falta dato acá, a ver, déjeme ver la masa porque ahí tenemos que tener la masa. ¿No hay fuerza de rozamiento en la normal? ¿Mm? ¿No hay No, fuerza de espérese. rozamiento en la normal? La fuerza de rozamiento. Ah, sí, va acá, En la dirigido normal. en este punto. Sí, acá va, espérate. Esto de acá, esta de acá, esa fuerza normal es en el punto acá. Un ratito. Ya, acá la masa hay que es de 40 kilogramos. Correcto, acá nos faltaba la masa de 40 kilogramos. Ah, faltó dato. Sí, faltaba el dato, no, sí, un error ahí de tipeo. A ver, ¿cuánto es esa entonces? 392. Ya, 392. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos ahí. En este caso son todas las fuerzas. Muy bien, acá tenemos una trayectoria que se mueve, ¿no? Acá la trayectoria de movimiento. Esta trayectoria, para nuestro caso, es de 3 metros. Es decir, lo que se mueve la rueda. ¿Correcto? Lo que se mueve ahí la rueda. 3 metros. En ese caso. Bien. No tenemos más, no tenemos más que realizar. Además, acá hay que ver que obviamente esto se está moviendo, ¿no? Con una determinada velocidad angular. Acá se mueve con una determinada velocidad angular. ¿Correcto? Con una determinada velocidad angular. Y obviamente el movimiento va hacia arriba. Acá obviamente parte del reposo, ¿no? Y acá ya hay movimiento. En todo caso, este movimiento que tenemos acá, esta velocidad, lo graficamos, ojo, la velocidad desde la del centro de masa, entonces sería acá. Esa sería la velocidad del centro de masa. Listo. Muy bien. Eso es lo que tenemos ahí en este caso. Otro punto también acá que hay que determinar que este punto acá voy a considerar de azul, este punto vendría a ser una especie de centro instantáneo de rotación. Así es que podemos considerar acá la velocidad, ¿no? La velocidad acá, voy a trazar acá con esto.
podemos considerar acá habría una velocidad en ese punto ahí, en ese punto. Este vendría a ser una velocidad de un punto, ¿no? Vamos a considerar, a ver, este es O. Este es O, este punto de contacto le vamos a llamar A, correcto, acá es donde suelta la cuerda, y acá el punto de contacto, este punto de contacto con la superficie le vamos a llamar B. ¿Estamos? B mayúscula. Entonces acá tendríamos, esto vendría a ser A, esto es O, y acá vendría a ser B. Este punto acá es el punto B. Entonces, acá habría una velocidad en este caso, de A. La velocidad del punto A que tenemos ahí. Esa velocidad tendría que ser la misma de la velocidad angular que tenemos acá. Si es que en este caso sería la misma si es que solamente está en traslación. Ya, vamos a ver entonces. Muy bien, ya tenemos ahí nuestro diagrama. Donde están las fuerzas y el movimiento también que se establece. Muy bien, vamos a continuar. Bien, ya tenemos ahí entonces toda esa parte, ¿correcto? Entonces vamos a ver acá. Vamos acá a ver primero entonces lo que corresponde a los movimientos que se tienen ahí. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a ir acá primero por la parte cinemática. Hay que tener en cuenta que en este caso B es el llamado centro instantáneo rotación, ¿correcto? Entonces decimos acá el centro instantáneo está localizado en el punto, en este caso, en el punto B. ¿Correcto? Ahí está localizado. Y bueno, acá nosotros tendríamos que relacionar la siguiente ecuación. La velocidad vendría a ser igual a la velocidad angular por R. ¿Correcto? Esa es la ecuación que nosotros vamos a tener y vamos a manejar para cualquier efecto. Bien, vamos a llamarle acá ecuación, vamos a numerar, perdón, ahí con la ecuación número 1. Bien, entonces ya tenemos la parte de la cinemática. Entonces vamos vamos acá ahora a la posición inicial. ¿Correcto? Vamos a ir a la posición inicial. ¿Vamos? Vamos a ir, repito, ahí a la posición inicial. Entonces, ¿por qué el 6 está en B y no en O? ¿Perdón? ¿Por qué el centro instantáneo lo coloca en B y no en O? El centro instantáneo es, en este caso, el punto eh, donde hace contacto, ¿no? La rueda, donde hace contacto la rueda con la superficie en movimiento. ¿Y dónde hace contacto? ¿En B o en O? O es el eje de rotación. B es el punto de contacto. Repito, el O sea, centro siempre instantáneo... considero ¿Perdón? siempre considero así, donde es contacto le pongo el CI. Claro, el centro instantáneo siempre se da donde hace el contacto con el punto, ¿correcto? Con la superficie donde se mueve. Profe, Ahí la posición. Sí, disculpe, ¿y el centro de masa cuál sería? En O. el centro de masa es en O, pues. Ahí Ah, es el ya. centro de masa. Ya, el centro de masa es en O. Bien, en la posición inicial, vamos a ver. Tenemos ahí en esa posición inicial, tenemos la energía cinética. Energía cinética. Energía cinética. Muy bien.
¿cuál es la definición que hemos tenido de energía cinética? Entonces tenemos acá la energía cinética, notado por T, es un medio de la masa por la velocidad del centro instantáneo, del centro de masa al cuadrado, más un medio del momento de inercia del centro de masa, en este caso, por la velocidad angular al cuadrado. ¿Listo? Eso es lo que tenemos ahí para nuestro caso. Muy bien. Entonces, esto también nosotros hemos visto que es el momento respecto al, podemos trasladarlo respecto al centro instantáneo, ¿no? Sí, respecto al centro. Pero acá vamos a continuar acá nada más. A ver, tenemos esta ecuación. Bien, tenemos esta definición también, ¿no? Esta definición es de la parte cinemática, ¿correcto? Esta definición ahí es de la parte cinemática. Entonces, vamos a tener acá lo siguiente. Esta velocidad es del centro de masa, pero esta velocidad, ojo, es del centro instantáneo es cero, pero esta velocidad es del centro de masa, no es cero esta velocidad, ojo, del centro de masa acá no es cero. En todo caso, acá pongámosle acá, no es el centro de masa, es en O, ¿no? Acá pongamos el centro de masa G igual a O, ¿correcto? Igual a O, ¿ya? Entonces acá vamos a tener lo siguiente. La energía cinética es un medio de la masa y acá sería RG respecto de B por la velocidad angular. Esto elevado al cuadrado, ambos elevado al cuadrado, más un medio. El momento de inercia para, en este caso, para una rueda, en este caso un disco, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es el momento de inercia para un disco? Un medio de M por R cuadrado. Un medio, M por R. ya, un medio de M por R cuadrado. Entonces acá sería un medio de M por R cuadrado, ¿no? Por R cuadrado. Pero eso es una pregunta. Profe, ¿no sería un La cuarto? ¿Un cuarto? Sí, un cuarto m por r al cuadrado. ¿Cuál es el eje? Ese es el eje de rotación. ¿Cuál es el eje de rotación? Vean, ahí ustedes tienen su gráfica. Sí, sí, estoy bien, porque está en el X, pues, ¿no? Claro. ¿Alguna otra pregunta? Sí, en la parte del centro instantáneo de rotación, ahí en B, ¿no sería la velocidad cero, como dicen? Claro, el centro instantáneo ahí es cero, pues. Claro, el centro instantáneo es cero, pero nosotros no estamos trabajando, no estamos hallando la velocidad en el centro instantáneo, simplemente la velocidad, esta velocidad es en esta velocidad que está acá, Sí. es en el centro de No, masa. en la parte 1 que dicen ahí. Ah, no, esta es una ecuación Sí. que estamos utilizando de forma Ah, y general. en la ecuación Nada más. nomás. Ah, ya. Estamos indicando que el centro instantáneo, o en todo caso acá, el centro instantáneo está en el punto B. Y la velocidad, también tenemos de cinemática que la velocidad, ¿no? Es igual a omega cuadrado por R, ¿correcto? Bien, entonces, eso es lo que tenemos ahí para el caso de la energía cinética. Muy bien. Ahora, ¿cuánto vendría a ser acá? A ver. Esta energía cinética. Esta energía cinética es la inicial, ¿no? Vamos a llamarlo L1, ¿no? La energía cinética inicial. Entonces acá, ¿cuánto sería? Un medio de la masa. ¿Cuánto es la masa?
¿No sería todo cero? 40. ¿Cuál es cero? ¿Esto? Porque empieza desde reposo, ¿no dice? Velocidad angular cero, profe. Ah, sí. Confundiendo. Sí, tiene razón, tiene razón. Ya, esta es posición inicial. Ya. Parte del reposo, todo es cero acá. Sí, está bien. Está bien. Este sería para la final en este caso. Ya, este sería para la final. Sí. Ya, esto sería para el caso de la final. Voy a ponerlo entonces acá, a ver. Bueno, acá igual, ¿no? Acá entonces tenemos T1 igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado más 1/2 de IG por omega cuadrado. Entonces acá tenemos como V es igual a la velocidad angular, esto es 0. Entonces tiene que esta energía inicial vendría a ser igual a 0. Y bueno, vamos a la posición, acá la posición final, ¿no? Ya, entonces acá sería, vamos a ver la energía cinética primero y acá sería la posición inicial. Y por acá vamos a tener, y ahí tenemos 2, posición final. Entonces acá sería la masa, este vector de posición, si nosotros nos damos cuenta, va desde P hacia el centro instantáneo, es decir, desde el punto O, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la distancia? Esto de este sería RDA, que vendría a ser 100 milímetros, ya que vendría a ser ahí 100 milímetros al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado, más ¿cuánto vendría a ser acá? 1/2, sería 1/4 de la masa, que es 40 por R cuadrado. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde está? Esto se mide, el momento de inercia se mide el radio, ¿no? ¿Desde dónde está medido? A ver, según el gráfico. ¿Desde dónde se mide? Estamos midiendo, ojo, con respecto al punto B. Entonces, ¿dónde se mide? Desde B hacia A. ¿Cuánto es de B hacia A? ¿Cuánto es de B hacia A? 200. No, 0,3. de B hacia A. Acá es 0,3. B. Acá es 100, 300, no, no, perdón. Es el 0,3. momento es el momento de inercia respecto al punto, respecto al centro de masa, ¿no? Sí, 100, 200, tiene razón, 200. Claro, 200. 200. Es del disco, pues, ¿no? 200. Acá vendría a ser 200 al cuadrado. Y esto por la velocidad angular al cuadrado. ¿No es Muy bien. 300, profesor? ¿Perdón? A 0,200. Sí. No, 300, digo, desde el punto B hasta el extremo de arriba. No. Este es el momento de inercia del centro de masa. Ya, listo. ¿Cuánto sale esa energía cinética ahí? 3/5 de la velocidad angular al cuadrado. Una vez que tenemos esto, vamos a ver el caso de las fuerzas, ¿no? El caso de las fuerzas. En este caso, el trabajo debido a las fuerzas. Ya, trabajo debido a fuerzas. Profesor, ¿Sí? disculpe, ¿y no hay energía potencial gravitatoria? En este caso, vamos a aplicar el trabajo de la energía cinética. ¿Quiénes realizan trabajo acá? El peso y la fuerza. La fuerza de fricción no realiza trabajo. Recuerden de la teoría que habíamos dicho. Entonces el peso nomás. La fuerza. Claro, La fuerza. que hemos dicho que si que si la rueda, en este caso, gira sin deslizarse, entonces la fuerza de fricción simplemente es una fuerza que no realiza trabajo. Eso hemos visto en la teoría, acabamos de verlo. Entonces, por lo tanto, la fuerza normal tampoco realiza trabajo porque es perpendicular al desplazamiento. El único que realiza trabajo acá
vendría a ser el peso, ¿no es cierto? ¿Quién más? ¿Quién más realiza trabajo? Una La fuerza en componente A. nada más del peso, ¿correcto? Una El peso, componente claro. y la tensión en la cuerda. Acá hay un ángulo, ojo acá hay un ángulo. ¿Quién es este ángulo? 15. Este ángulo es 15 grados. Entonces, la única fuerza que tiene acá, la única que realiza acá, en este caso, la componente, la que realiza trabajo es la componente paralelo al desplazamiento, no la componente perpendicular. ¿Estamos? Entonces ahí la única la que realiza trabajo vendría a ser lo siguiente, ¿no? Entonces acá vamos a tener lo siguiente. Entonces acá sería lo siguiente, a ver. El trabajo vendría a ser igual. Para nuestro caso vendría a ser la tensión menos W o el paso. ¿Cuánto era el peso? 595, ¿no? No, 392. 392. Por el coseno, por coseno, seno. Por el seno. Seno, ¿no? Seno de 15 grados. Por el seno de 15 grados. Y esto multiplicado por la distancia, 3. por S en este caso. ¿No es cierto? Esto es 3, ¿no? Entonces, ¿cuánto tienes acá? Acá vendría a ser 100, ¿no? Menos... 371 sale. Es una cuerda, si tú te das cuenta en el gráfico, es una cuerda y la tensión y la fuerza siempre va a estar ahí en ese mismo punto. Acá, Claro, ¿te das pero cuenta? la longitud de la cuerda es una longitud de arco, pues. Sí, creo. Es que no se va a formar longitud de arco porque siempre va a estar en ese punto. O sea, acá va a estar siempre, acá. No se va a formar La fuerza, longitud de arco. La Pero- fuerza siempre va a ser paralelo al desplazamiento. Siempre. La que va a girar es la me rueda. está jalando un carrete, profe. Carrete, pues. Es un carrete, no es que la fuerza, no es que el cable está unido. Dice, la rueda sube por el plano inclinado rodando sin deslizamiento. Dice, aplicado a la cuerda arrollada o enrollada, si ustedes quieren llamarlo así. La cuerda está enrollado en la rueda. Es un carrete prácticamente, donde está ahí contenido, está con la cuerda ahí. Entonces, acá, ¿qué sucede? Sucede que siempre va a ser el punto de tensión acá, en el punto de contacto, en este caso. O sea, no gira, no hay un deslizamiento acá este punto no es fijo, ¿correcto? No es un punto, no es que está atado a la rueda. Y si estuviese atado, obviamente esta fuerza tendría que moverse más, tendría que deslizarlo en todo caso al carrete o a la rueda acá. Ahí no hay longitud de arco por si acaso, ¿ya? Entonces dice que no es una cuerda enrollada. La cuerda está enrollada Claro, la cuerda está entonces enrollada, si el centro O se mueve 3 metros, ese punto, o sea, lo que suelta de la cuerda no va a ser 3 metros, ¿no? ¿O sí? ¿Cómo dice? Considéralo paralelo nomás, pantalla. Y lo que suelta la cuerda va a ser 3 metros también que el centro O. Claro. A ver. Profesor, una pregunta. ¿A qué se refiere cuando dice rueda sin deslizar? Cuando una rueda se desliza. Profe, esa rueda tiene, o sea, tiene movimiento, gira o no, simplemente está jalada por una cuerda nada más. Alrededor de O. Girando, pero no. Jala, a ver, si jala, claro, ahí tiene, o sea, no,
No gira alrededor, Creo que sino lo está está jalando. jalando nada más. La rueda no gira, ¿no? No, Sí va a sí. tener. Ahí está, a ver, rueda, el problema es de rueda, cómo gira cómo lo hace, dice rueda sin deslizarse, o sea, lo que hace esa cuerda es hacerlo rodar más, no lo desliza. Entonces, ¿para qué son los 3 metros que dice que está? A ver, Es mira, que esa cuerda una rueda, lo hace rodar 3 metros, ¿no? Entonces ahí hay un, ¿cómo se llama? Ahí hay un, ¿Radio de giro o qué? sí, ahí hay una distancia que se va a mover. El punto inicial que está ahí, ¿no? Acá, por ejemplo, acá, a ver, en este caso acá. está bien, Este es profesor. Esta es la posición inicial, ¿correcto? A ver, esta es la posición inicial. Ahora, ¿cuánto se mueve este punto acá, a lo largo? ¿Cuánto se mueve? Esto se debe mover según la longitud que se desplaza hacia acá, este punto A. ¿Cuánto se mueve? O sea, en todo caso, ¿cuánto está ahí girando, ¿no? Tres, Entonces hay que ver cuánto se mueve ese punto A. Profe, está bien, porque si deslizara, aplicaría la fuerza de fricción también. Es como cuando un carro le pone freno, pues eso es arrastrar, o sea, ruedas deslizando, pero acá es una rueda sin deslizar. Sí va a ser 900 la primera energía. Si hay un cambio, pues, no, ahí por eso el resultado ahí con el 4 que yo he sacado, con el -4 que he sacado, no concuerda con la respuesta que tiene. Sí, sí. ¿Cuánto es la respuesta? La respuesta debe ser 595. El peso, creo, profesor, no lo ha descompuesto. Profe, el peso no se descompone, solamente se multiplica por la variación de la altura nada más. Y es negativo en este caso porque se va hacia arriba. Sí se descompone. Sí, se compone. No, también descomponer es otra forma de resolverlo también. ¿Y la altura cuánto es? El Tendrías que sacarlo, pues. 100 es puro. Profesor, pero las distancias no van a cambiar porque lo estamos tomando con el punto central y van a girar lo mismo con el centro instantáneo en el punto central. Es lo que estoy viendo, porque estamos aplicando en instantáneo, ¿no? Déjame ver, estoy calculando acá, a ver, porque no, ¿dónde está? Ah, ya, profe. Estoy viendo acá, centro instantáneo. Eso me velocidad. Ya, se respecto al centro instantáneo. El punto A se mueve respecto al centro instantáneo. ¿Correcto? Sí, profe. Ya, Sí, ¿y eso cuánto sería? Y a ver, sal. ¿Va a ser una relación de triángulos? Sí, ya. Es el movimiento que tiene. Quiero ver cómo se mueve esta velocidad de A en función a esa relación de triángulos. Entonces, acá eso. Entonces, acá es 100 y acá 200. ¿Correcto? 100 y 200. Bien, entonces, ¿cómo va a quedar acá? Por acá lo voy a poner la velocidad de A sobre 300 es igual a la velocidad de G sobre ¿cuánto? Sobre 100. Entonces, la velocidad de A, ¿cuánto es? La velocidad de A es 3 veces la velocidad del centro instantáneo. ¿Ya? Considerando eso, entonces, ¿cuánto se va a mover ese punto A debido a esa fuerza?
Ya, ¿cuánto se va a mover aquí? A ver, ¿cuánto sería? El punto A es el punto que está en movimiento, es decir, este punto A ya no va a estar acá, sino va a estar ahora este punto al inicio, ¿no? Ya no va a estar acá, sino ahora va a estar en otra posición. ¿Cuánto se va a mover? De repente puede estar por acá, por decirlo así, ¿no? Por acá. Por decir por acá, ahora di el punto A, lo voy a poner con otro color. ¿Listo? Y ahora, ¿cuánto se moverá por acá? Trazo este punto acá. Y esa distancia es la que va a implicar el movimiento, ¿no? A ver, sería acá, entonces. Eso significa que el punto A ha dado más de una vuelta. Ajá, ha dado más de una vuelta. O sea, aparte de los 3 metros que recorre la rueda, también el punto A ha dado más vueltas. Entonces acá vendría a ser, esto de acá sería, a ver, sería entonces acá, El punto A estaría casi por el tercer cuadrante. sería acá entonces esto. Sería acá por 3 por el movimiento que se tiene. Y acá también sería, ahora, ¿cuánto es esto? Ahora sí, 595.629. Ya. Entonces acá sería 595,629. Esto está en joules. Listo, una vez con esto aplicamos el principio del trabajo y la energía. Listo. Esto de acá, entonces vendría a ser la energía cinética más la suma de los trabajos. Esto es igual a la energía cinética final, inicial y final. Entonces la final, acá vendría a ser, acá sería el trabajo, bueno, esto es 0, ya sabemos que esto es 0. Entonces acá nos da 595,629. Esto es igual a 3/5 de la velocidad angular al cuadrado. Y entonces, ¿cuánto vendría a ser esa velocidad angular? ¿Cuánto vendría a ser ahí la velocidad angular entonces? Sería 31,5. 31. Sí, 31,5. Ya. 31.499. 31, 499. No, 498. 507. No, 498. Ah, bueno, depende de cómo estás aplicándolos. Depende de cómo estás aplicando. Pero si así es este problemita, no me imagino los otros. No, si esto es un poco trabajoso, un poco complejo. Hay que tomar ciertas consideraciones. Anda 2 horas todavía. Como le digo, ya es el criterio del docente cuánto tiempo le da para su examen. Profe, ¿Sí? ah, ¿Quieres tomarle captura de pantalla? sí, sí. No, profe, gracias. Ya. Dice el movimiento de la barra uniforme AB se guía mediante ruedas pequeñas de masa despreciables que ruedan sobre la superficie que se muestra en la figura. Si la barra se suelta del reposo, cuando t es igual a 0, determina las velocidades de A y de B cuando t es igual a 30 grados. Ya, entonces vamos a ver acá. Tenemos los datos que vendría a ser igual a la velocidad angular. En este caso la velocidad de la rueda A y de la velocidad de la rueda B vienen a ser iguales a 0. Ya el ángulo
teta es 0 grados también, al mismo tiempo que la velocidad angular también es 0, ¿correcto? La velocidad angular de la barra también es 0. Entonces el ángulo, ¿cómo se llama? El ángulo inicial también es 0. Bien, entonces velocidad angular, y este es inicial de A, inicial de B, son 0. Bien, nos dice determinar las velocidades de A y de B cuando teta es 30 grados. Cuando teta es 30 grados. Listo. Vamos a ver acá a la barra. Aquí estarían los pasadores. En este caso de B y de A. Y acá estaría su centro de masa. ¿Correcto? Su centro de masa. Muy bien. Acá tenemos el peso. Correcto. Ahí tenemos el peso de la barra. Tenemos ahí el peso de la barra. Las masas no tienen, las ruedas no tienen masa, pero si reacciones, acá hay una reacción vertical en ese sentido, y acá hay una reacción en este sentido de B, en ese sentido, ¿correcto? Listo, ahí tenemos entonces la reacción en ese sentido para el caso de B. Bien. Obviamente que acá tenemos lo siguiente, ¿ah? Acá tenemos lo siguiente. Bien, acá hay que descomponer una componente horizontal, una componente vertical, ¿correcto? De tal forma que este ángulo es 30 grados. Estamos a grados. Bien, entonces acá 60, 30, ¿listo? Bien, entonces acá sería raíz de 3 sobre 2 por R de B. Y acá vendría a ser un medio de R de B. Bien. Entonces, esas vendrían a ser ahí las reacciones. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué más tenemos acá? Muy bien. Vamos a considerar acá un movimiento angular. Correcto, vamos a considerar acá, bueno, acá es inicial y por acá es el final en todo caso para el ángulo de teta de 30 grados, ¿no? A ver, sería algo así, a ver. Bien, entonces esa barra estaba acá inicial. Este es B y este es A. Entonces estaban acá inicialmente. Pues acá hay reacciones de B y esta reacción de A. Y bueno, por acá está el peso. Entonces esta es la posición inicial y final. Entonces acá tenemos una velocidad angular. Correcto, acá tenemos una velocidad angular acá en este caso. Vamos a considerar una velocidad en sentido positivo. ¿Ya? La velocidad angular en sentido positivo. Entonces esta es la posición inicial y acá la posición final. Muy bien. Entonces ya tenemos ahí nuestro diagrama. Bien, entonces acá el ángulo
según lo que tenemos acá, acá hay un ángulo, acá este ángulo es de 30 grados. Y acá está el giro. Y hasta ahora sí. ¿Cómo sería entonces? A ver, acá tendríamos que, acá hay una velocidad, acá hay una velocidad de A y por acá tendríamos la velocidad de B. Esta es la velocidad de B. Esta velocidad de B acá tiene un ángulo de 60 grados. Correcto, así que también se va a descomponer ahí esa velocidad de B. ¿Listo? Bien, entonces vamos a ver ahí cómo tenemos ahí esas velocidades. Muy bien, vamos entonces a la posición inicial. Vamos a determinar entonces acá la energía cinética, ¿correcto? Vamos acá a la energía cinética. Entonces vamos a ver acá la parte de la posición inicial. Antes de esto vamos a ver, vamos a trabajar con lo que es las velocidades porque vamos a trabajar con la energía cinética y es un medio de la masa por la velocidad del centro de gravedad al cuadrado, del centro de masa, perdón, al cuadrado, más un medio por el momento de inercia, por la velocidad angular al cuadrado. Entonces hay que determinar la velocidad del centro de masa y con eso vamos a determinar también las velocidades de los puntos A y B. Ya de los puntos A y B. Entonces vamos a ver acá. Entonces vamos a ir a la parte cinemática. Entonces acá vamos a tener lo siguiente, a ver, vamos a aplicar acá centros instantáneos. Centros instantáneos. Vamos a trabajar para la posición de 30. Entonces hemos visto que hay una velocidad que va en este sentido. Que esa es la velocidad de A. Bueno, lo voy a poner por acá. Acá lo voy a poner. Sería la velocidad de A. Y por acá voy a poner acá la velocidad de, ya, la velocidad de A y la velocidad de B. Acá el centro instantáneo, fueron el centro de masa. Y acá vendría a ser G. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Trazamos rectas perpendiculares a cada una de las velocidades. Y obviamente esas se van a intersectar acá en este punto. Ahí va a ser el centro instantáneo. Acá va a ser el centro instantáneo. Y entonces vamos a trazar vectores que van a ser perpendiculares. Acá vendría a ser R de A respecto al centro instantáneo. Y acá también R sería de B respecto al centro instantáneo. Y bueno, acá también hay una velocidad que sería perpendicular. Puedo trazar también otro vector de posición porque la velocidad angular es la misma tanto para A como para B y para C. Entonces este vendría a ser R de G respecto al centro instantáneo. Muy bien, entonces acá tenemos, obviamente hay que constatar que hay que tener en cuenta que esto de acá es
perpendicular, al igual que esto también es perpendicular. ¿Correcto? Son perpendiculares. Y acá también hay una perpendicularidad, ¿no? Bueno, la velocidad para hacer estaría por acá, ¿no? Podría ser acá, pero bueno, dejémoslo ahí. Bien. Entonces, acá sabemos que este ángulo es 30 grados. ¿Correcto? 30 grados. Esa varilla tiene una longitud L. Ya, esa varilla, repito, tiene una longitud L. Si yo trazo acá una recta horizontal, acá va a formar también 90 grados. Si todo esto es L, ¿no? Esto es L, todo esto es L. Todo esto vale L, todo eso vale L, correcto, todo eso vale L, entonces, ¿cuánto sería, cuánto vendría a ser? Esto de acá vendría a ser entonces, a ver, acá también tendríamos que considerar acá esta distancia, ¿cuánto vendría a ser? Sería L, este ángulo también tendría que ser 30 grados. Así es que esto vendría a ser L por el coseno de 30. Entonces acá simplemente raíz de 3 sobre 2L. ¿Listo? Y bueno, esto de acá y acá también voy a necesitar. Entonces este sería L, pero un medio de L, porque es L por el seno de 30, ¿no? Un medio de L. Este vale un medio de L. Me faltaría cuánto vale este lado. Faltaría determinar cuánto vale ese lado. Por lo tanto, este lado debería valer, observen que acá es 60, este es 30, por lo tanto este tendría que ser también 60 grados. Entonces acá, esto de acá vendría a ser, sería cuánto acá, si esto vale, este es 30, este lado, esta hipotenusa, acá vendría a ser entonces, sería, a ver, ¿cuánto sale ahí? Acá es 60, Claro. ya este es 60. Y ahí el ángulo abajo que es 30, su complemento es 60 porque es una línea recta. Ya tiene 60, 90, falta 30. En el punto B. Acá, Si en el punto B ese ángulo que me falta hablas, es 30, pues. Claro, ahí tiene 60, 90, falta 30 para 180. 60, 30, no pues, a ver, este va de acá, saldría así, ahí, y concuerda con este. No, pero ahí tiene 60, pues ese ángulo 60, el 90. Y como es esa línea 180, ese ángulo es 30. Este ángulo es 30, ¿no? Sí. Claro, sería equilátero. Ujú. Ya, entonces, ¿cuánto sería? Este es el mismo, ¿no es cierto? Entonces, todo ese RAB vendría a valer, vendría a valer ¿cuánto? ¿Y a cuánto sería entonces? Entonces, todo esto voy a borrarlo acá. Entonces, todo esto vale también raíz de 3 sobre 2. L. ¿Correcto?
Muy bien, entonces acá es 30, ¿no? Listo, entonces ya con esto, ¿qué podemos tener acá? Podemos visualizar entonces que, ojo, acá hay una velocidad angular acá. Esta es la velocidad angular. Correcto, esa es la velocidad angular. Entonces, la velocidad de A, ¿cuánto vendría a ser? Entonces de acá, ¿qué tenemos? La velocidad angular de la velocidad de A con la velocidad de B son iguales. ¿Y esto cuánto es? L por omega. ¿Correcto? ¿De dónde sale esto? Porque la velocidad, ojo, partimos de esta relación. V es igual a omega por R. Y R es, para en ambos casos, ¿no? La misma longitud, ¿no? L. No va a salir lo mismo ahí. Profe, el L es el triángulo nada más. Ese L está bien, profesor. ASL, ¿no? Y este también es L. Listo, ese es L, entonces acá también vendría a ser L. ¿Estamos? Bien, entonces está bien, L ahí. Entonces acá, ahora la velocidad del centro de masa, ¿cuánto sería? ¿Cuánto vendría a ser la velocidad del centro de masa? ¿Cuánto vendría a ser ahí la velocidad del centro de masa? Hay que determinar ese vector de posición ahí. Ya esa velocidad de ese centro de masa viene a ser lo siguiente. Sería L por velocidad angular por el coseno de 30. En este caso es raíz de 3 sobre 2 por L por velocidad angular. Esa es la velocidad del centro de masa. Bien. Entonces, ya con esto ya vamos nosotros ahora sí a determinar en este caso, la energía cinética, ¿no? Vamos a trabajar entonces con la energía cinética. Entonces tenemos acá, ¿sería cuánto? Sería acá entonces, acá vendríamos a tener inicial, para la posición inicial. Entonces tenemos que la energía cinética en 1 vendría a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado más 1/2 del momento de inercia del centro de masa por la velocidad angular y bueno al cuadrado, y esto vendría a ser igual a 0 porque parte del reposo todo. Y en la posición final tendríamos a tener, sería 1/2 de la masa por la velocidad en g. Acá sería la velocidad en g al cuadrado más 1/2 del momento de inercia en g por la velocidad angular al cuadrado. Acá vendría a ser 1/2 de la masa, esa velocidad en g. Hemos dicho que es L omega por raíz de 3 sobre 2 L por omega. Raíz de 3 sobre 2 L por omega. Todo esto elevado al cuadrado, más 1/2 el momento de inercia de la barra, si mal no me acuerdo, es 1 sobre 12 la masa por la longitud, en este caso al cuadrado, en este caso por L al cuadrado. Y esto por la velocidad angular al cuadrado. Entonces esta energía cinética al final, ¿cuánto vendría a salir? Vendría a ser, a ver, sería acá, sería 5
sobre 12 la masa por la longitud al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado. Eso es lo que tenemos ahí en este caso. ¿Listo? Muy bien, entonces, una vez que tenemos esa energía cinética, vamos a ver la energía potencial. Vamos por acá a ver la energía potencial. Entonces, en este caso, la energía potencial, vamos a ver cuánto vendría a ser para nuestro caso. Vamos a tomar acá, voy a trazar acá una línea de amarillo y esto vendría a ser el nivel de referencia. ¿Correcto? Eso vendría a ser el nivel de referencia. Muy bien. Entonces, respecto a la inicial y la final. Entonces, ¿qué significa? Observen que la energía potencial para el caso de la barra, ¿no? Hay que observar para el caso de la barra. La inicial es 0, la final, ¿cuánto vendría a ser? La final se mueve respecto de su centro de masa, ¿ya? La final, repito, la energía potencial final se mueve respecto de su centro de masa, ¿ya? Solamente energía potencial debido a la gravedad. Entonces vamos a tener acá la energía potencial. En la posición inicial vendría a ser entonces que la energía potencial inicial o la función potencial inicial es la energía potencial de gravedad inicial más la energía potencial elástica inicial. Y todo esto vendría a ser igual a 0. En todo caso, esta energía potencial es el peso o masa por gravedad, que es el peso por la altura. Bueno, hemos llamado 1, llamémosle Y1, más, hemos llamado Y a la altura, más 1/2 de K por S al cuadrado. Y bueno, todo esto me va a salir 0, porque parte del nivel de referencia. Y para el caso de la posición final, entonces tenemos la energía cinética final, que vendría a ser la energía potencial de gravedad final más la energía potencial elástica final. Y bueno, este término es 0 porque no hay ningún cuerpo elástico. Bien, y si nosotros nos vamos a la teoría, ¿no? Debajo del nivel de referencia, eso se hace negativo. Entonces acá vendría a ser menos, ¿ya? Ojo acá, voy a acá compartir esto. ¿Dónde está? Entonces ustedes se dan cuenta. Acá, observen acá, debajo del nivel de referencia, la energía potencial de gravedad es negativo, ¿correcto? Respecto al centro de masa. Y entonces, vamos a ver, regresamos a la gráfica, regresamos al problema. Entonces ahí sería menos la masa por la gravedad y la altura del centro de masa. La altura del centro de masa es la mitad de la longitud, ¿no? Por como es vertical, estamos hablando por el seno de 30. Entonces acá es masa, gravedad por el seno de 30. mg por L seno de 30. ¿No? La mitad por L medios seno de 30 grados. Entonces esta energía potencial vendría a ser igual a menos 1/4 de la masa por la gravedad por L. Estamos de la masa por la gravedad por L. Entonces acá tendríamos, bueno, vamos numerando las ecuaciones. Y acá tenemos entonces 1. Acá tendríamos 1. Y acá tendríamos
2. Luego, una vez con esto, ingresamos a la conservación de la energía. Sería la energía cinética inicial más la función inicial es igual a la energía final más la función potencial final. Entonces, acá la energía cinética inicial, eso vendría a ser 0, tanto la energía cinética inicial y la función, la energía potencial inicial, y esto me va a quedar acá 5 medios, sería m por L cuadrado por B2 por omega cuadrado, 5 sobre 12. 5 sobre 12. Y acá es menos 1/4 mg por L. Muy bien. Entonces con esto nosotros determinamos la velocidad angular. Sería velocidad angular. En este caso que vendría a ser igual. Acá. A ver. Entonces acá me va a quedar 5 sobre 12. ml cuadrado, velocidad angular al cuadrado es igual a 1/4 mg por L. Simplificamos acá m con L, ml, acá 1 y acá 6. Entonces me va a quedar omega cuadrado, me va a quedar Es 1/4 de mgl. 1/4, Sería un tercio. antes 1/4, ¿no? Eso acá. Entonces acá sería 3/5 de G sobre L. ¿Ya? 3/5 de G sobre L. Bueno, de acá tenemos que omega vendría a ser igual a sería 0,774 o 5, perdón, por la raíz de G sobre L. Luego entonces a las primeras ecuaciones, ¿no? Luego la velocidad de A es igual a la velocidad de B. No, la velocidad de A siempre se mueve en un plano horizontal, que acá vendría a ser 0,7, acá vendría a ser esto, ¿no? Es L por omega. Entonces acá me va a quedar 0, acá me va a quedar L que multiplica 0,775 raíz de G sobre L. Entonces de acá tenemos que la velocidad de A vendría a ser, acá vendría a ser, ¿cuánto? Sería 0,775 Raíz de L por G. raíz de L por G o G por L. Pero este se mueve en ese sentido, ¿correcto? Lo mismo tenemos acá para B con la diferencia de que la velocidad de B tiene un sentido de movimiento de 60 grados respecto de la horizontal. Entonces acá tendríamos la velocidad de A y de B. ¿Listo? Bien. Bueno, eso es todo lo referente a esta parte.